Nos anocheció en una gasolinera en el medio de la nada. Hacemos un paréntesis. ¿Ese amor valía la pena? Hola amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos a una amiga especial, Scarlett. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí vamos a estar relatando la historia de Scarlett, que es bastante interesante. Entonces, cuéntale a las personas quién eres, de dónde vienes. Bueno, mi nombre es Scarlett, nací en Caracas. La primera vez que emigré y me dirigí hacia Estados Unidos. Ok, tenías intenciones, el sueño americano. Ajá, tenía intenciones del sueño americano, pero estas intenciones se fueron desenvolviendo de otra forma. Porque para empezar, el inicio de esta travesía comenzó por la selva del Darién. Una travesía muy exigente, tanto física como emocionalmente. No sé qué tanto conocimientos tengas de cómo... No, yo lo que sé de la selva del Darién es todo lo que han puesto en televisión, que es un río que atraviesas y montañas y selva y Bueno, el camino es largo. Lo primero, ¿por qué decidiste emigrar? Decidí emigrar porque ir a buscar algo que sabes que no tienes, pero no sabes qué es. Ok, claro. Entonces, esta travesía, o sea, sí comenzó como una completa locura. Esto comienza a partir de Colombia. O sea, para tú ingresar a lo que es el tramo del Darién, esto inicia por Colombia y termina por Panamá. Esto es un trayecto en el cual hay diferentes rutas. Todo esto está como manejado por el tráfico humano. Que le llaman coyotes, ¿no? Okay. Ejemplo, sí. Los coyotes, los famosos coyotes. Estos tienen diferentes rutas, estas rutas tienen diferentes precios. Hay unas rutas de más de 5 días, hay unas rutas de día y medio. Todo va a depender de la persona con la que tú te estipules y le des un precio, básicamente. Ok, pero ya va, tengo una curiosidad. Tú estabas en tu país, dijiste quiero el sueño americano, ¿y cómo dijiste? ¿Por la selva o como sea? ¿Hubo alguien que te dijo, mira, vete por la selva? Es que esto fue una decisión apresuradísima, porque yo quería emigrar, pero no quería emigrar al típico Chile o al típico Perú o al típico Colombia. Que ojo, que no es menor, porque hubo unas rutas de buses que salían de Venezuela y atravesaban varios países para llegar a Chile, a Perú, y mucha gente se fue así. Sí, y pasaban por trochas y qué cantidad de cosas. Okay. Un espíritu aventurero ahí que se despertó en mí. Dios mío, qué osada. Y detrás de un amor, un viejo amor. Ya eso es otra cosa. Ya todo ahora sí tiene sentido. Bueno, sí, Que estaba en Estados Unidos. Él se fue primero y yo dije, bueno, vamos a explorar. Okay. Vamos a buscarnos. Y fue un trayecto aproximadamente dentro de la selva. Yo duré 2 días, pero fue un trayecto de 19 días en total. Ok. Es decir, el primer tramo que tú transitas es la selva. Al ingresar a la selva lo haces mediante Colombia y sales por el lado de Panamá. Este transcurso va como siendo liderado por un supuesto guía. Este guía está como todo planificado e informado con estos coyotes que tú contratas, y dentro de la selva tú te topas con comunidades indígenas que son nativas de la zona. Okay. Y ellos hacen como que básicamente su economía y su estatus allí para subsistir es a través del tráfico humano. Ok. ¿Y puedes decir más o menos cuánto fue ese costo? Aproximadamente en la selva yo gasté, lo del coyote fueron $800. $800. Como iba yo sola, porque me aventuré a irme completamente sola con Dios y la Virgen. Yo estoy asustada. Estoy transitando la selva con ella, pero estoy asustada. Gracias a Dios no vi como nada de este tipo de cosas que ven. Que mencionan, que sí. Que sí, tigres o personas siendo violadas o fallecidas. Claro. Ajá, nada de esto, gracias a Dios. Mi viaje en parte fue muy bendecido por esto, pero básicamente lo de la ruta fueron $800 y lo que gasté con personas porque allí es un comercio a nivel de que tú estás caminando y se te acercan nativos de allí que se saben todo el camino y ellos te cobran cierta cantidad dependiendo del tramo que tú quieras que te carguen tus maletas, tu equipaje, tus cosas que tú lleves.
Y aproximadamente en esos tipos de ayudas y tal, le gasté como $200. Ya, llegaste a 1000. Sí. Pero en total en sí el viaje como tal fueron alrededor de $3.800, $4.000. Claro, porque eso es nada más cruzar la selva. Exactamente. Después vienen las migraciones y... Sí, al salir de la selva tienes asistencia de la Cruz Roja porque esto está como muy normalizado. Muy normalizado. Ok. A nivel de que hasta al salir de la selva, el mismo gobierno de Panamá, estos de migración, te ayudan a continuar tu tramo porque a ellos no les beneficia que tú te quedes allí o tú estés como sin poder movilizarte porque hay muchas personas que se quedan sin dinero y los ves varados y caminan y tal y qué sé yo. Pero tú continúas la ruta así, por lo menos el siguiente país que sigue es Costa Rica. Migración de Costa Rica también te ayuda, te da una acogida, te indica como que tienes que pagar este bus, tienes que continuar de esta forma, así hasta Honduras. El mejor país que pasé fue Honduras. Fue un país en el cual la verdad te ayuda muchísimo a nivel sanitario, a nivel de organización es el mejor país estructurado para movilizar estos migrantes. Y después de allí comenzó un poquito el terror. La travesía. Ahí sí se empezó a poner un poco más seria porque después de Honduras vino Nicaragua. Y para el conocimiento de muchos o pocos, realmente no sé, Nicaragua es un país el cual está politizado la vida. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción y vuelve esto del tráfico humano. Vuelve esto en el cual tienes que pagar, policía. Me acuerdo, hubo un trayecto de Nicaragua en el cual pasamos de un bus y ese bus se paró a mitad de la noche, a las 2 de la mañana, y estábamos un montón de gente en un bus escolar y nos estaban pasando a otro bus porque ese bus ya estaba como fichado, como ya la migración. No, pero les decían así, bájense que este autobús está fichado. Ajá, qué nervio. Así, qué y nervio. tú todo corriendo a mitad de la carretera, 2 de la mañana, para pasarte al otro bus, la gente corriendo, eso fue horrible. Después de acá, pasamos al país de Guatemala. En Guatemala también es muy complicada la situación por lo de la misma situación de corrupción. Es un país que está muy corrupto, entonces tenías que llevar dinero regado por todas partes si tenías un bolsito, poner un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito allá. Pero ya va, todo eso lo ibas aprendiendo estando allí, ¿no? Porque las mismas personas con las que tú vas en el camino te lo van diciendo. O ejemplo, vas en un grupo y ese grupo se divide y van 5 personas más adelante. Entonces esas 5 personas más adelante te van comunicando, mira, pasé por este sitio y me pidieron esto, así, así, asado. O sabes que no te metas por este sitio, métete por el otro lado. Y así tú vas como adquiriendo información de personas conocidas que van ahí en el mismo tramo. De hecho, por la ruta que yo me vine de la selva, habían alrededor de como 500 personas que eran chinos y unos 200 eran venezolanos. O sea, había más chinos. Era un montonal de gente. Y este montonal de gente, o sea, tú los vas visualizando en la selva, los vas visualizando en el camino, en el trayecto, y cuando vienes a ver es un desglose de gente que van un poquito adelante, un poquito en medio, un poquito atrás y así. Y uno a uno como que se van comunicando, se van apoyando, es como una red de apoyo bien extraña porque todo el mundo está en un corre-corre, todo el mundo está en una pensadera, todo el mundo está como... No, y en un nerviosismo, porque tú no sabes qué va a pasar. Exactamente, eso es lo más fuerte de todo. Por eso es que yo siento que esto fue como un sacrificio físico y un sacrificio mental. Porque la mente te llega hasta jugar sucio incluso estando dentro de la selva. O sea, tú estás allí en medio de la naturaleza, sin un camino por el cual seguir, o sea, tú estás ahí a la deriva. Y tú este trayecto es día, noche, o sea, no hay un momento como para descansar, no. O sea, sí hubieron momentos para descansar en estos países más que todo que fueron más tranquilos como Panamá y Costa Rica. Allí sí me quedé en hotel, pude bañarme. No fue como carpa en la calle, no, fue hotel. Sí, me quedé en hoteles y tal. O sea, la verdad, mi viaje sí fue muy bendecido, pero en países como Nicaragua o Guatemala o hasta incluso el mismo México son países donde tú estás en completa alerta, tú estás
en completo zozobra de que no sabes qué va a pasar, no sabes si te van a secuestrar, no sabes si te van a violar, no sabes si te van a robar. De hecho, en Guatemala pasamos un trayecto como de la frontera de Nicaragua a Guatemala. Y al cruzar, ya llegar a Guatemala, nos coincidimos con unas personas que venían con nosotros en el camino, y estas personas tenían minutos que los habían robado. Minutos. Y nosotros como que, wow, o sea, yo iba con una familia, un núcleo familiar donde iba una abuelita, iban niños, iban esposos, tías, sobrinas, y la verdad le agradezco mucho su compañía porque yo iba completamente solita. Sola, claro. Y esto fue como un gran apoyo de alguna forma porque yo sentía que estaba en compañía, yo me sentía que estaba en compañía familiar, claro. Que yo me sentía apoyada, claro. Que X o Y motivo, claro. De alguna forma sentía como que estoy con ellos y Dios dice que no me va a pasar nada. Vuelvo a retomar, tenías que tener el dinero así como por subdividido parte. Dentro de exactamente. Y en cada alcabala que te paraban, entraba un policía, le pasabas el manojito de dinero que ya tú tenías. Que eran aprox ¿cuántos? ¿Qué? $100, algo así. Sales se llama la moneda local de Guatemala. Y eran aproximadamente 10 quetzales, que pueden ser, no sé, unos $3, $2 al cambio. Okay. Pero eran muchos puntos de control, entonces cuando vas haciendo la suma terminan siendo como que $100, claro. En puntos de control. Ya luego viene la frontera con México, que esta es una de las fronteras más peligrosas. Esta es la frontera en la cual tú tienes que estar 24/7 alerta, ojos en la espalda, ojos en los pies, ojos en todos lados. ¿Ya te lo habían dicho previo? Sí. O sea, ya estabas alerta. Sí, okay. ¿Por qué? Porque con las personas que iba, unos familiares de ellos habían pasado unos días antes, okay. Y los habían secuestrado. Y entonces tú estás como con la alerta, aparte de que te secuestren un cártel o algo, migración. Porque si te agarra migración, es como un atraso, como que te retrasa el viaje. Claro. Y ya tú vienes de todos estos días posteriores, tú estás completamente exhausto, agotado física y mentalmente, y es como que wow, o sea, realmente llevas el cerebro a un extremo que nunca en tu vida tú habías pensado. Claro. Es una situación que yo lo veo en retrospectiva hoy en día, y yo digo como que soy una persona muy resiliente, lo soy gracias a mi papá. Okay. Porque mi familia de verdad que fue un súper apoyo en esto. La comunicación también es muy importante porque, por lo menos en la selva, ¿cómo te conectas a una red Wi-Fi? Claro. No tienes como esa forma de comunicarte. No, y después que quedas sin batería, ¿dónde cargas? También, exactamente, ¿no? Sí, es una cuestión súper loca, pero casualmente yo nunca di como quedarme sin batería. Okay. Siempre vivía como en un sitio donde podía cargar mi teléfono, o me regalaban internet, habían personas que tenían roaming de datos, o porque había muchas personas que venían de Chile. Allí cruzamos la frontera, gracias a Dios no nos pasó nada, y justamente antes de llegar a un pueblito llamado Tapachula, nos agarró migración. Y tú dijiste, me secuestraron. Y yo dije, Dios mío. Aquí fue. ¡Qué estrés! Yo me quería morir, yo estaba llorando, yo no sabía qué hacer. Pero milagrosamente, o por obra y gracia del Espíritu Santo, migración nos adelantó. Como si el recorrido de la frontera de México hasta Ciudad de México era de 21 pueblos aproximadamente, nos agarraron en Tapachula, que era el primer pueblo, y migración nos subió hasta Tuxtla Gutiérrez, que era como el 8º pueblo. O sea, les avanzaron más bien. Avanzaron más bien. Y en este trayecto mi familia estaba con el credo en la boca porque me agarraron como a las 10 de la mañana y mi familia no supo de mí hasta el día siguiente a las 5 de la mañana. ¿Cuándo te pudiste volver a conectar? Cuando me pude volver a comunicar con ellos, porque migración nos agarró, nos tomó los datos, nos hicieron firmar unas actas y nos trasladó hasta Tuxtla Gutiérrez. Y en este trayecto no podías ni usar el teléfono ni nada, o sea, esto era completamente coordinado por migración. Y bueno, nos llegó hasta allí, y yo en lo que pude comunicarme con mi familia, familia, estoy bien, mi abuela, ay, gracias a Dios. Ay, Dios mío, hasta yo estoy nerviosa, gracias a Dios. Todavía no has llegado, ¿no? Porque ¿en qué momento ya tú te sientes segura?
En ningún momento. En ningún momento, En claro. ningún momento. O sea, En un momento, ahora sí comenzó lo bueno. O sea, ahí sí fue donde comenzó la película de terror. más. Sí. Te podía pasar cualquier cosa con migración a que me devolvieran nuevamente a Tapachula o que me secuestrara cualquier cártel. Todavía. Todavía. Dios mío, México es puro secuestro. Lo que pasa es que en México es una situación muy peligrosa con respecto a los cárteles, porque ahí está hasta inmiscuido la misma política. Okay. Entonces esto se maneja mucho, esto se ve demasiado hasta en la misma capital. Bueno, acá en este punto del trayecto ya no sabíamos cómo continuar, porque aquí es incierto, en este punto ya no hay una guía, en este punto ya no hay cómo continuar. ¿Te quedaba dinero? Sí, claro. Ok. Sí. O sea, a mí nunca me faltó el dinero, Okay. gracias a Dios, Okay. pero ya se hace un poco más difícil porque es como cómo continúo. Habían personas que se iban hacia la costa, que es hacia Oaxaca, si no me equivoco, o habían personas que se metían más hacia el centro, no se iban tanto a la costa. Okay. Entonces habían cuentos de que no, si te metes por la costa, te agarra migración, porque hay yo no sé qué cuántos puntos de control. O si te metes por Arriaga, que fue por donde yo me metí, Te agarra el cartel. te agarra el cárcel. Sí. Nosotros nos fuimos hasta Arriaga y de allí como ya no sabíamos cómo continuar, no... Porque ¿qué pasa? Cuando tú estás en este tránsito, las personas locales no te pueden ayudar. ¿Por qué no te pueden ayudar? Porque el cártel los aísla a esto, los lleva a esto, porque los amenazan como que no puedes ayudar a los inmigrantes porque los inmigrantes los utilizan para cobrarles, para secuestrarlos, o sea, claro, su forma de adquirir, exactamente, de adquirir dinero. Entonces, estas bandas delictivas se encargan de amedrentar a los locatarios para que no te permitan ayudar, o sea, para que no puedas ayudar. Todo esto lo sabes porque estás viviendo la experiencia, pero no lo sabías antes. Exactamente. No, esto no lo sabía antes. Esto tú lo vas a medida de que lo vas pasando, lo vas viviendo. Y de hecho en este trayecto ya a mí me empieza a tocar a caminar. Duré aproximadamente 2 días caminando completamente. A pesar de que tenía dinero, no podía pagarle a una motoneta o a alguna persona que me trasladara porque no lo permitía. ¿Y qué comías? En el camino ibas comiendo, qué sé yo, sopas Maruchan, Okay. frutas y así, o sea, en cada punto que tú te pudieras parar a comprar algún insumo, lo tenías que hacer, no lo podías desaprovechar. Claro. Y seguir caminando. ¿Y sabías que ibas a caminar 2 horas? No. No, ¿Tú ibas caminando? O sea, tú ibas caminando y por lo menos nos guiábamos mucho con el Maps y decíamos, bueno, a yo no sé qué cuántos kilómetros está un pueblo y en este pueblo podemos descansar. Pero en este trayecto que duré 2 días caminando, el primer día dije, bueno, nada, vamos a echarle pichón porque ya estamos aquí, claro, obvio. Yo tomé la decisión, hay que seguir adelante. Y ya el segundo día, imagínate, venía con esta familia que iba con los niños estaban cansados, los niños ya no querían caminar, eran 3 niños, todos estaban cansados, todos estaban exhaustos y nos anocheció en una gasolinera. Entonces como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dios mío. Y bueno, dijimos, nada, vamos a dormir en la gasolinera porque no había nada cerca, o sea, era una gasolinera en el medio de la nada. Hacemos un paréntesis. ¿Ese amor valía la pena? No. Padre Cristo. Seguimos. Bueno, cositas de la vida. Dios mío. Esa noche decidimos pasar la noche en la gasolinera y por obra y gracia del Señor, o sea, mi viaje fue completamente bendecido porque casualmente dimos con un venezolano que trabajaba en la bomba de gasolinera. Y más adelante había un punto de control de migración. Entonces este venezolano como que habló con su jefa, que era la dueña de la bomba de la gasolinera, y la jefa le prestó un camión y nos metimos en un camión escondidos, todos calladitos, sin poder decir nada, para que el Señor nos pudiera trasladar y pasar ese punto de control y nos dejara en un pueblo llamado San Pedro. En ese pueblo esa noche nos quedamos allí, llegamos como a las 11:30, todos agotados, cansados. Los niños, más que todo, porque imagínate, ¿cómo le dices a un niño? Yo le digo a mi hija que no hable, es cuando más habla. Es muy difícil. De hecho, hubo un momento en el que llegamos al pueblo que la mamá de los niños estaba completamente destrozada. O sea, yo la vi y me dio un sentimiento, me dio unas ganas de llorar porque yo vi a esa mujer
llorando porque ella decía, yo en qué momento tomé la decisión de hacer pasar a mis hijos esto. Por todo esto. Porque una cosa es tomar la decisión y vivir esa experiencia individual, claro. Uno como persona llevándose a esos extremos, que está mal. Y está mal hacerlo por alguien. Claro. Está muy mal. Y yo vi a esta señora completamente destrozada, llorando por poner a sus hijos en esta situación. Y la verdad fue un momento muy crudo. Ves muchas situaciones crudas. Vulnerable además, claro. Vives muchas situaciones crudas porque estás allí siendo completamente vulnerable, como tú lo dices. Pero bueno, nada, aquí ya continuamos. Al siguiente día todo el mundo a echarse un baño y a seguir porque no puedes parar. O sea, es una cuestión de o sigues o sigues. Ya tomaste la decisión de llevarte allí, tienes que continuar. ¿Y sabían ya cuánto le faltaba para llegar a frontera? Nunca llegué a frontera, llegué hasta la capital. Ok. Sí, pero nos faltaba aproximadamente de San Pedro aproximadamente como unos 8 pueblos, okay. 8, 7, no, ahorita no lo recuerdo muy bien. Al día siguiente nos levantamos y coincidimos con un señor de una motoneta y nos dijo, para poder salir de aquí tienen que pasar por una finca. Esta finca tenías que pagar un dinero, Pasamos por la finca. Este trayecto es como en medio de la nada, tal cual. Es tierra y es un clima muy árido. Hace muchísimo calor y es como muy desértico. Pasas corriendo la finca y al finalizar habían como unas hectáreas de matas de aguacate. Y allí eso estaba organizado con motos. Y estas motos te cobraban cierta cantidad de dinero para terminarte de sacar de la finca. En este trayecto pasamos las motos, pasamos las fincas y esto ya estaba todo coordinado con la misma gente local. Luego de las motos venían unos taxis, todo esto pagando. Es como tú dices, es la manera de ellos vivir y es la manera de sacarle el dinero al migrante, porque el migrante no sabe. Exactamente. Y además vives con esta incertidumbre, no sé si me van a robar y tal, no sé. O sea, no sabes si es verdad, es mentira. Exactamente. Claro. Entonces pasas este trayecto, finca, moto, taxi, luego otra motito, te meten por callejones, te bordean migración y así, hasta que llegamos hasta otro pueblito que allí me estafaron. Y nos secuestraron. Cuando pensé que todo estaba bien. Allí llegamos y coincidimos con otra motito porque esto era como muy común y muy frecuente en el trayecto de coincidir con motitos que te trasladaran ciertos kilómetros y así esto iba siendo como una conexión. Te hacían ver cómo te estaban avanzando en tu trayecto. Coincidimos con estos chicos, me recuerdo era uno colombiano y los dos otros eran mexicanos. Nos dijeron que desde ese punto ya nosotros estábamos en Juchitán, Oaxaca. Que desde este punto en adelante ya lo que faltaba era nada para llegar a Ciudad de México. Okay. Nos vendieron esta idea de que ya no faltaba tanto y que nos iban a llevar directamente hasta Ciudad de México. Nosotros lo veíamos como raro, pero como veníamos de todo el mismo cansancio, agobiado, sí, quiero llegar. Exactamente, claro. Tú estás así como tan agotada mentalmente que no te da ni chance de pensar mal. En este trayecto ellos nos hospedaron en un hotel, nos dijeron que no podíamos salir del hotel, nos cobraron la mitad del dinero primero y nos dieron unos pasajes de autobús. Nos llamó muchísimo la atención que nos dieran un pasaje de autobús porque no puede venderte un pasaje de autobús a una persona que está irregular allí en México, subiendo de pueblo en pueblo y más con tantos controles de migración. Entonces nosotros como que nos pareció extraño, pero continuamos. En la mañana siguiente, esa noche la pasamos en el hotel, a la mañana siguiente nos trasladaron como a las 4 de la mañana, todavía estaba muy oscuro, al terminal de autobuses. Allí nos montamos y no habíamos ni recorrido 20 minutos de trayecto cuando nos bajó migración del autobús. Perdieron su dinero. Cuando nos baja migración del autobús fue un shock total porque estábamos como que, Dios mío, ¿y ahora? O sea, todo el trayecto que yo me acabo de lanzar para que me tome migración y me devuelva otra vez. O sea, fue un momento en el cual esta familia se puso muy histérica, se pusieron a llorar, los niños no entendían nada
Y yo siento que por esta misma histeria o como esta misma situación de cómo se pusieron todos, Migración nos dijo, ¿saben qué? Continúen. Claro. Ya ¿En el mismo bus? No. Caminando. Si ustedes quieren continuar, continúen. O si quieren poner la denuncia, porque nosotros le echamos todo el cuento a Migración de lo que nos habían pasado, los que nos habían cobrado, No, y ellos son todos la misma gente. Sí, ellos nos mostraron fotos de las personas que nos vendieron los pasajes de autobús. Ellos saben. Nosotros decidimos continuar y ahí empezó nuevamente el trayecto caminando. Allí continuamos, hasta que llegamos a un pueblito allí y casualmente contactamos con un señor mexicano que ahí sí nos hizo un traslado desde donde estábamos hasta Ciudad de México directo. Okay. Pero esto fue por la cantidad de $500. Nos cobró $500. Es dinero. Nos cobró $500 por persona y nos trasladó en un automóvil personal y nos llevó hasta Ciudad de México. Obviamente en este trayecto hubo un momento donde había que pasar una migración y el señor nos dejó que si en una parte de la carretera y nosotros nos metimos como por unos caminitos de tierra y tal y luego nos volvimos a montar y así, pero esto era parte del trayecto. Al llegar a Ciudad de México vienes con todo esto, tu mente viene programada en este sentido de alerta, en este sentido de que estás alerta por todo, estás completamente... Y que allá va, y que tu propósito es llegar a frontera para cruzar a Estados Unidos, ¿no? Bueno, mi propósito en sí como tal no era llegar a frontera, porque si ya el trayecto hasta Ciudad de México había sido muy difícil, llegar a frontera era otra odisea. No, tu propósito inicial. Tú saliste de Venezuela y dijiste, voy a cruzar la frontera y llego a Estados Unidos, como lo hace mucha gente. Lo que pasa es que mi propósito inicial iba a través de un programa que estaba establecido, que estableció el gobierno anterior de Joe Biden en Estados Unidos, en el cual te permitía hacer un registro bajo una aplicación llamada la CBP One, en el cual tú estabas todos los días ahí solicitando una cita y tal, y si te salía la cita, tú podías ingresar normalmente por alguno de los puertos de entrada. Claro, la gente se quedaba en México, esperaba eso y pasaba. Exactamente. Ese era mi idea principal. Por esto no tomé la decisión como que de llegar a Ciudad de México y continuar. Ya, tú llegaste ahí y vas a esperar tu mensaje para continuar. Sí, porque ¿qué pasa? Si yo decidía tomar la decisión de llegar de Ciudad de México a frontera, era otra odisea completamente diferente. Totalmente. O sea, tenía que utilizar le llaman el tren La Bestia, que eso es un tren completamente de carga, o sea, era otra cosa, era más arriesgado. Y yo ya, con todo lo que me había arriesgado, yo dije, no, o sea, ya, yo llego hasta aquí. Al llegar ahí a Ciudad de México, tú estás completamente alerta, sales y es como que estás pendiente de que, y realmente la policía en Ciudad de México no está como pendiente de que tú estés ahí, no, pero tú vienes con esa psicosis y esta cosa. Claro. Allí me quedé viviendo aproximadamente un año. ¿Qué? Sí, porque esto es un proceso... ¿Esperando el mensaje? Esperando el mensaje, sí. No. Todos los días yo me paraba, revisaba el teléfono, metía mi cita, Y viviste, hiciste vida, o sea, buscaste trabajo. Hice vida. Bueno, imagínate que yo llegué viviendo con esta familia que coincidía en la selva y vivíamos todos en un cuarto. Luego de esto yo empiezo como que a tener a querer tener mi vida, a querer retomar mi vida a pesar de... Y ahí fue cuando ya me mudé a otro sitio, conseguí un trabajo, empecé a vivir mi vida estando allí con la meta de esperar el mensaje para llegar. ¡Qué agonía! Horrible. Pero la verdad, vivir en México para mí fue una experiencia completamente extraordinaria. Porque a pesar de circunstancias que me pasaron por ser tan peligroso, porque a pesar de que está en Ciudad de México, esto de las bandas criminales no dejaba de existir, más bien estaban muchísimo más vistas. ¿Ya? Yo siento que fue una experiencia completamente visionaria para mí, porque me hizo entender muchas cosas que yo no había entendido. Y me hizo vivir experiencias que me fortalecieron como persona más allá de todo lo que ya había pasado en este trayecto. ¿Qué fue lo espectacular
eso, que te haya forjado, que te haya... Eso fue lo más espectacular de todo, que me haya forjado, porque siento que si no hubiese vivido esas cosas que viví en ese transcurso, o si no hubiese vivido las experiencias que viví en Ciudad de México, no fuese la persona que soy hoy en día. Okay. No fuese llegado a donde he llegado hoy en día. Y la resiliencia, o sea, el adjetivo resiliencia, mi papá me lo había dejado muy en claro, porque mi papá es una persona de 47 años que él tuvo un evento cerebrovascular, Okay. y a él le quedó la mitad del cuerpo paralizado. Y él está ahí firme. Él vive. Feliz, disfruta, como una persona normal. Va, viene. Sin limitaciones, quieres decir. Sin limitaciones, claro. Exactamente. Entonces, yo había visto este ejemplo de él, pero no lo había aplicado en mí. Claro. Ok. Hasta este momento que llegó, y tuve que desarrollarlo y tuve que aplicarlo en mi vida. Tuviste que vivirlo. Exactamente. ¿Qué trabajaste en México? Bueno, en México estuve trabajando, mi primer trabajo fue en una tienda de carteras, allá le dicen bolsas. Ok. En este trabajo me encantaba. Que no, yo no lo puedo creer. Yo me quedé en la historia, en la travesía, en lo complejo. Porque yo llegué y yo siempre he sido esta chica que muy movida, muy... Ya, es como que si dijiste, yo espero el mensaje, pero mientras me ocupo. Exactamente. No voy a estar con la mentalidad de, ay, el mensaje, Claro. no. Yo necesitaba también como un respiro a mi mente, Claro, de todas estas situaciones y todas viviendo, estas claro, ideas que tenía constantemente. Y mi refugio fue mi trabajo. Okay. Tuve un trabajo excelente con 2 jefes excelentes que me dieron hasta la confianza de darme la llave y decirme, toma, hoy tú abres el local, o ya tú todos los días a partir de hoy vas a abrir el local. ¿Y eso no te daba miedo? No me daba miedo porque me sentía segura, Okay. por la seguridad que ellos me brindaban. Okay. Ya luego de este trabajo conseguí otro trabajo muchísimo mejor, me logré mudar a una zona mejor, vivía a 2 cuadras del centro histórico, tenía el Palacio de Bellas Artes, o sea, había un montonal de cosas unas experiencias completamente diferentes que yo no había tenido la oportunidad como de vivir esto en No, y que Venezuela. además tu intención no era emigrar a esa ciudad, a ese país. Exactamente. Entonces, claro, lo estabas viviendo. Exactamente. Conocí muy bonitas personas, gracias a Dios. Él me ha ayudado a poner personitas en mi camino que han contribuido a mí, a mi esencia, a mis vivencias, a mis experiencias, y la verdad estoy muy agradecida por ello. Claro. ¡Ay, no! Ya, ¿y en qué momento decides salir de México? ¿Por qué? Bueno, en este año, el 2 de enero, entra en vigencia el mandato de Donald Trump, y él quitó todos estos programas. Se acabó tu esperanza, tu ilusión. Y ahí se acabó mi esperanza, mi ilusión. Ya yo venía como con esto de, Dios mío, yo voy a cumplir un año aquí y yo no voy a pasar. Claro. Y yo dije como que llega enero y en enero ya... Era como tu meta, si en enero no pasa nada. Exacto. Ya. Okay. Y mi amiga, siempre tengo una amiga que está aquí, que fue la persona que me recibió, ella desde muchísimo antes de yo tomar esta travesía, esta decisión, me decía... Ese hombre no vale la pena. No te decía eso tu amiga, porque las amigas vemos cosas que las personas no ven. Ella no me lo decía, yo sé que ella lo pensaba, pero ella no me lo decía. Ok. Pero ella me apoyaba, eso es una buena amistad que pero te por apoya, supuesto, que te leal, apoya. claro. Pero obviamente ella sí como que me dejaba muchas cosas en claro, y eso es lo más real de una amistad, que te digan las cosas blancas o negras. Claro. ¿Te gustan o no te gustan? Exacto. Y ella siempre me decía como que vente para acá, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué es eso de selva? Que no. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a ir para la selva. Entonces Claro. cuando ya yo estaba allá, ella me decía como que ya tú vente para acá y tal, aquí empiezas a hacer tu vida y esto puede ser un plan B, no vas a estar sola. Y en enero, cuando quitaron los programas y tal, yo dije, en febrero me voy. Y en febrero me fui. Porque, ojo, a pesar de que tú dices que la estabas pasando súper bien, que era espectacular, que habías aprendido muchas cosas, que ya estabas allí viviendo, dijiste igual no. Llegué a pensar en quedarme allí porque la verdad tenía una calidad de vida moderada, porque estaba súper cerca del centro histórico. El nuevo trabajo quedaba justamente abajo de donde yo vivía. Estaba en una avenida principal, vivía en un departamento súper genial. Ya te habías establecido. Ya me había establecido, sí. Pero me pasaban situaciones como que fui estafada por un teléfono con esta misma gente del cártel,
me perseguían los hombres hasta la puerta de mi casa sin razón alguna, porque es como que ser mujer en Ciudad de México y estar sola es como un delito. O sea, ya los hombres están muy... Es el país con una tasa de feminicidios más alta de todo el mundo. Es un país muy peligroso para ser una chica linda, joven y sola. Claro, claro. Entonces yo me sentía muy bien, me encantaba la comida, me encantaba la cultura, me encantaba las cosas que veía, pero no me gustaba la inseguridad. No me Y además gustaba. veníamos saliendo de una inseguridad. Además veníamos saliendo de una inseguridad y yo siento que Ciudad de México era tal cual como Caracas, pero premium. Claro. Igual con la misma inseguridad o hasta muchísimo más. Y teniendo la oportunidad de que mi amiga me dijo vente y tal, yo dije no, me voy, en febrero me voy. Y justamente el 10 de febrero salí de Ciudad de México. Ah, ok. ¿Llegaste a Madrid y de Madrid para acá o...? No, de ahí me fui a echarle una visitadita a mi familia. Pero mira, vale, esta niña de verdad tiene más historias. Lo que pasa es que yo decía, si yo me voy directamente desde Ciudad de México hasta España, yo me voy a sentir incompleta. Yo necesito recargar después de toda esta travesía, después de todos estos momentos de incomodidad, de incertidumbre, de constante alerta. Yo necesitaba esa curita en el corazón. Claro. Esa curita en el corazón que nada más te puede brindar tu familia y ese calorcito familiar. Y el 10 de febrero viajé hasta... porque como yo estaba en una situación irregular... no podías ir, no Ciudad podías volar. No podía volar directamente también por las condiciones políticas de Venezuela, porque yo fui a asesorarme en la Embajada de Venezuela y me dijeron que yo estaba cometiendo un delito al haber salido ilegalmente de Venezuela. Entonces yo tuve que volar desde Ciudad de México hasta Cúcuta y en Cúcuta crucé la frontera y tomé otro vuelo de San Antonio a Caracas. Okay. Allí estuve aproximadamente 10 días, disfruté a mi familia, siento que los 10 días no fueron suficientes y de allí me vine directamente hasta Madrid, Caracas, Madrid, y luego tomé un AVE hasta acá, hasta Coruña. Okay. Excelente. Ay, Dios mío, qué travesía. Y entonces, desde ese entonces hasta acá, ¿qué has hecho? ¿Te ha gustado? ¿Te sientes bien? ¿Ya estás renovada? Desde ese entonces hasta acá me han pasado un sinfín de cosas. No puede ser, de verdad, Señor Padre. Nos vemos no, en un próximo episodio. A mí no me dejan de pasar cosas, o sea, yo estoy sorprendida, a mí me encanta, yo amo la vida que estoy viviendo y amo que me pasen cosas, porque si no te pasan cosas, la vida no tiene sentido. Ok, no aprendes. No le encuentras un propósito a la vida, porque la vida no se trata de llegar a una meta. Okay. La vida no se trata de llegar a una meta, la vida se trata de esa búsqueda, de eso que tú sientes y de eso que tú vives en el presente, en el momento en que tú estás trascendiendo para llegar a esa meta, porque al final del día, cuando tú llegas a esa meta, tú dices, bueno, ¿y la siguiente? No, ya llegué. ¿Qué vamos a hacer? Okay. No, es el vivirte eso, el que vives esa incertidumbre y y tienes un cuento al final del día para echarle a tus nietos cuando ya estés abuelito. No tienes cuento, o sea, por favor. Para responder a tu pregunta, la verdad me siento genial, Okay. Me encanta mi vida hoy en día, he cerrado capítulos, he abierto nuevos capítulos, estoy en ese conocimiento del yo que nunca es el tema de nunca acabar. Okay. ¿Y has trabajado? Acá, sí. Ok. En negro, pero bueno. No, está bien, claro. O sea, porque todavía no te han salido tus papeles. No, estoy muy reciente. Ok. Sí, apenas lo que tengo es un mesecito acá. Las experiencias que viví en Ciudad de México y volver a Venezuela y darme cuenta, ese choque de, ya sé por qué Claro. tomé la decisión de emigrar. Claro. O sea, no me arrepiento de haber tomado la decisión de emigrar, porque vas y te nutres, está el calorcito familiar, pero te das cuenta de que las cosas siguen igual de mal o peor. Claro. Y es como que, muy lindo, familia y pero yo me voy. Claro. Es bastante complejo, pero son situaciones que, como tú dices, tuviste que vivir para poderte forjar, para poder entender que tu papá, a pesar de la adversidad y la dificultad que tiene física, pues todavía está viviendo. ¿Por qué no hacerlo tú si estás completita? Exacto. Y mi papá siempre me ha dicho que yo soy un pajarito libre. Okay. Porque él siempre me ha visto ese espíritu aventurero en mí y siempre ha creído en mí. Mi papá es el tipo de persona que me ha dejado ser toda la vida. Claro. Tan lindo.
Un besito para tu papá. Un poquito para terminar, ¿qué le aconsejarías entonces a las personas que tienen intenciones de emigrar y transitar una realidad desconocida? Yo les recomendaría que tengan la valentía, porque en esta vida tú te puedes proponer una meta, pero si tú no tienes la valentía de luchar contra ti mismo, porque a veces tú mismo te autosaboteas. Por supuesto. Y si tú no sabes encontrar la valentía en ti, afrontar eso y decir, no, pero ¿por qué? Yo sí puedo. Porque yo nunca me imaginé que yo iba a pasar una selva. Por supuesto. Y nunca me imaginé que yo iba a terminar en Europa y no en Estados Unidos. Pero fue la valentía. La valentía es lo que me ha llevado aquí. Y un consejo para esa persona que desea emigrar es que se atrevan, que sean valientes. Ay, tan bella. Muchísimas gracias por No, gracias la a ti. invitación. Bueno, señores, nos vemos en un próximo episodio porque acá nos extendimos.